Si algo retrata de cuerpo entero la sociedad cubana contemporánea, es la llegada del preso político Luis Manuel Otero Alcántara a Miami. Es una situación que muestra las terribles falencias que como sociedad tiene el pueblo cubano hoy. ¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara? Un artista de un barrio humilde de La Habana Vieja, ¿sí? Que se llama San Isidro, que comenzó un activismo inicialmente en oposición a un decreto que es inconveniente para la cultura, estiman los artistas, con toda la razón, además. Y eso generó una movilidad social y generó unas protestas que en Cuba no eran usuales. En otros lugares del mundo la protesta es el pan nuestro de cada día, una manifestación, que las personas salgan y lo expresen. En Cuba no. Luis Manuel logra esa visibilidad para la causa de las libertades en Cuba. No es un héroe, no es un político, es un artista, y quizás eso hace que sus modos sean tan diferentes y sean tan efectivos. Eso termina en que el día que hubo una gran protesta social en Cuba, el 11 de julio, ese día Luis Manuel ni siquiera llega a participar. Él sale de la casa y no estaba consciente de todo lo que estaba pasando porque eso fue espontáneo. Y él lo detienen ese día y termina condenado a 5 años de cárcel. A esas alturas ya Luis Manuel se convierte en un símbolo. Sí. Luis Manuel y otras figuras que hay, Michael Osorbo y Ana Meli Ramos, otras figuras, otros jóvenes que están en ese entorno, en ese proyecto de San Isidro. Se convierten en figuras, se convierten en referentes. ¿Qué pasa con eso? Que para la seguridad del Estado, para los servicios, que son los servicios de inteligencia, el GEO, el órgano represivo interno que tiene el gobierno cubano, se le vuelve un prisionero incómodo. Y le mantuvo la condena y lo mantuvo hasta el último día. ¿Qué hicieron? Es evidente que lo hicieron. Pues no le dieron a partir de algún momento, porque ahora al inicio sí, pero a partir de algún momento dejan de darle el trato que se le da a todos los presos. Sí, le permiten entrar comida, le permiten pintar, le permiten cierta tranquilidad, no lo hostigan, porque es una práctica frecuente de los servicios de inteligencia cubanos, mandar a presos comunes a hostigar y agredir a presos políticos. Empezando porque el gobierno cubano no reconoce presos políticos. ¿Sí? Entonces, a él se le da ese trato diferenciado y se le dio una atención por psicólogos. Hay un tratamiento de presión que son otros modos de tortura. Quizás el propio Luis Manuel no lo entendiera como método de tortura, pero sí, claro. Luis Manuel tampoco es inocente y ahí. Unos días antes de que se cumpla la condena, lo sacan de prisión y la noticia es, se cumple la condena, no lo están liberando y está desaparecido. ¿Qué hicieron? Pues lo llevaron a una casa del Birín, del Ministerio del Interior, de las fuerzas represivas internas en Cuba, con muy buenas condiciones, incluso le llenan una piscina de agua, lo dejan que compre cosas. Y él está unos días casi como de vacaciones posterior a la condena. No le permiten salir a la calle, ojo con eso. A él lo convencen o lo obligan a que salga al destierro. Luis Manuel no sale a la calle. Luis Manuel, para ver a su hijo, tiene que verlo en ese lugar donde lo llevan. Para despedirse de su familia, se tiene que despedir ahí. El gobierno cubano, o si sales y no le eres conveniente, no te deja entrar. Y si eres preso dentro, te presiona para que salgas del país. El destierro es una de las tácticas y una de las condenas que usa el gobierno cubano en la represión contra los cubanos. En esa circunstancia, cuando él llega a Miami, ¿qué pasa acá? Primero, la gente está esperando un héroe que
que recibió heroicamente, que resistió heroicamente, que se opuso a todo y que viene flaco, demacrado, sin 2 dientes y con un chicho en el ojo izquierdo. No, Luis Manuel Otero llega bien físicamente y ahí empieza el cuestionamiento. Paralelamente a eso, ese cuestionamiento que nace de los mismos opositores del gobierno cubano es amplificado por toda una jauría de agentes digitales que tienen los servicios de inteligencia cubanos. Ciberclarias le llaman los cubanos. Esas ciberclarias, que hace referencia a un pez que es producto de un producto genético, que eso al final es inmundo. Esas ciberclarias, que son publicistas del gobierno cubano, que le dan el nombre de ese pez, pues obviamente atacan a Luis Manuel. Y el propio exilio, hay voces que también empiezan a cuestionarlo. Ahí se está dando el juego perfecto de los servicios de inteligencia cubanos. Luis Manuel ha hecho declaraciones que no fueron sensatas ni prudentes. Eso es cierto. Pero esas declaraciones las da alguien que está saliendo de la cárcel. Alguien que está saliendo de ese mundo cerrado que es Cuba. Alguien que está saliendo de las garras de un servicio de inteligencia que es inmensamente hábil porque tiene más de 70 años de entrenamiento. Que viene de una escuela como la de la Stasi alemana, que había en la antigua República Democrática Alemana, la parte alemana que estaba dominada por la Unión Soviética, digamos. En esa escuela, pues obviamente que Luis Manuel sale afectado por eso. No hemos sido capaces, uno, de entender, no tiene que ser un héroe, que con lo que él hizo antes de caer preso es suficiente y los cubanos le debemos estar agradecidos porque logró algo en las luchas cívicas y sociales de los cubanos. ¿Qué tanto resistió la presión? No tenemos la capacidad de juzgarlo hoy, pero tampoco tenemos el deber de juzgarlo y mucho menos el derecho a condenarlo si ha caído en las trampas que esos servicios de inteligencia, que esa represión le ha puesto. Pero además eso ha llevado a una confrontación dentro del propio exilio, dentro de los propios opositores al gobierno. Y eso nos da la foto que yo digo. Tenemos un actor social cuestionado por quienes debían apoyarlo, aun cuando él comete errores, aun cuando haya cedido a presiones del aparato de inteligencia, porque muy pocos de los que lo están presionando fueron capaces de resistir ese aparato. ¿Sí? Hay personas, claro, hay personas que están en el exilio y que sí resistieron el aparato. Hay personas que están en Cuba y que sí resistieron ese aparato y que tuvieron otro comportamiento. Pero Luis Manuel no lo tuvo. ¿Lo vamos a linchar por eso? Sí, lo estamos linchando. Eso está haciendo la sociedad cubana. Se está destruyendo una figura, se está agrediendo a alguien que hizo más que la mayoría de los cubanos que estamos por fuera. Y se le está dando un triunfo a los servicios de inteligencia, se le está dando un triunfo a la legitimidad del gobierno cubano. Claro que las declaraciones de Luis Manuel de alguna manera afectan el discurso de violación a los derechos humanos que tiene la oposición y que es cierto. Porque en el mismo momento en que están tratando bien a Luis Manuel, bien, entre comillas, están reprimiendo, abusando, golpeando, torturando a otros opositores que no tienen la visibilidad de Luis Manuel. Entonces, ahí hay una victoria de los servicios de inteligencia. Entonces, tenemos a un activista que no es protegido por el círculo que lo debía proteger. Tenemos un activista que al salir comete errores de comunicación gravísimos. Él sale a dar absolutamente desubicado, no debió salir a dar tantas declaraciones. También le hubieran dado palos si no hubiera dado tantas declaraciones. ¿Por qué? Porque también en el activismo hay mucho tema de redes, hay mucho influencer que necesita contenido y es palo porque sí y palo porque no. Y no hay un ejercicio mesurado, estratégico de las comunicaciones.
Y queda retratado un aparato represivo que aun cuando es el malo de la película, es capaz de poner en el foco del cuestionamiento a otros.